Capítulo 39. 3 días después, Bolt se aventuró a adentrarse en las implacables arenas del País del Viento. Según la anciana, se había recuperado de su cirugía más rápido que cualquier otra persona que el Dr. Saubones hubiera visto jamás. Bolt culpó a su herencia Uzumaki. Eso, combinado con las abultadas reservas de chakra yang que mantenía repartidas dentro de su sistema, condujo a una rápida recuperación. Bolt contrató a un guía, que terminó siendo Shichi, para su gran disgusto. El hombre era, como habían descubierto, una de las pocas personas que conocían el desierto al dedillo. Aún así, le resultaba inquietante lo alegre que era. Nadie era tan feliz. Pero, tal vez, eso era solo su caso. Era difícil imaginar una vida de tanta felicidad. No había sido feliz en mucho, mucho tiempo. No de verdad. No desde que era demasiado joven para comprender que su familia estaba rota irremediablemente. Bolt tomó un largo trago de agua de su cantimplora. Estaba tibia y no sació su sed, pero sabía que si quería seguir vivo en el desierto necesitaba mantenerse hidratado. Sus botas se hundían en la arena mientras caminaba, levantando jirones de nubes arenosas con cada pisada. Bolt comprendió por qué la gente de la Tierra del Viento montaba en camello. Caminar en la arena durante una gran distancia era un esfuerzo inútil. Era agotador. Incluso usando chakra, caminar en la arena era tan cansador y tedioso como caminar sobre el agua. Si no más, por el calor. Era difícil concentrarse en algo cuando te hervían el cerebro en el cráneo. Miró hacia el norte, escudriñando los riscos rocosos y las dunas de arena que formaban las tierras baldías. Nada, ningún hombre ni ninguna bestia, llamaba hogar a las tierras baldías. No había nada más que muerte, calor y arena a lo largo de kilómetros y kilómetros. La ciudad de tiendas de campaña de Totori era la notable excepción. La ciudad de los ladrones se trasladaba de un lugar a otro, a veces por todas las tierras baldías, pero siempre por la zona más habitable. Pero era la ruta más directa hacia la frontera de la tierra y el viento, y allí era donde tenían que ir. Tsuchigumo operaba en el norte, según los rumores y la información que había comprado a los distintos intermediarios de Totori. Deberíamos haber comprado camellos, dijo Ikari con un suspiro entrecortado. No, dijo Bolt inmediatamente. De hecho, había accedido a comprar camellos para el viaje. Entonces uno de ellos lo mordió en el hombro con tanta fuerza que le hizo sangrar. Eran criaturas repugnantes. Prefería caminar por el desierto antes que dejar que las bestias sanosas los llevaran. Sería mejor que caminar, se quejó Ikari. Ella era del país del agua. No estaba hecha para el calor. El sudor le caía a borbotones. ¿Qué es eso?, preguntó Tetsu, tapándose los ojos con una mano para protegerse del sol. Señaló hacia el oeste. Bolt entrecerró los ojos mientras miraba una pared marrón que se alzaba en la distancia. Tormenta de arena, gritó Shichi, saliendo a toda velocidad. Bolt maldijo y siguió a su guía, seguido por Ikari y Tetsu. Shichi los condujo hasta uno de los riscos rocosos que salpicaban las tierras baldías. Era un imponente monolito de piedra de color marrón rojizo que surgía de las dunas. Había peñascos y rocas más pequeñas esparcidas alrededor de los riscos, y Shichi comenzó a apilarlas. Bolt se dio cuenta rápidamente de que estaba construyendo un refugio improvisado. «¡Ayúdenlo!», gritó Bolt, corriendo hacia una roca cercana tan grande como su torso. La sujetó con fuerza con ambos brazos, el chakra se expandía por sus extremidades mientras cargaba y arrastraba la roca hasta su refugio. Bolt maldijo, deseando por primera vez tener afinidad con la tierra. Si tan solo su hermana estuviera con él. No, no pienses eso. No desees eso. Tetsu llevaba una roca que era tan ancha como Bolt y al menos el doble de alta. Ella sola creó una pared del refugio. Ikari, usando su fuerza sobrenatural, realizó una hazaña similar. Juntos, los cuatro lograron crear un refugio defendible para protegerlos de la tormenta. Justo a tiempo, además. Bolt podía oír el viento aullando y furioso, incluso a lo lejos. Se acurrucaron dentro de la vivienda de piedra, sudando profusamente por el calor y el esfuerzo. Entre los cuatro, no había mucho espacio. Si antes no se habían sentido cómodos el uno con el otro, rápidamente aprendieron a hacerlo. Bolt no estaba acostumbrado a compartir su espacio personal con otras personas. La situación empeoró porque todos estaban sudorosos y acalorados. Entonces se desató la tormenta. Ikari gritó cuando un zarcillo de arena se filtró entre los huecos de la piedra y lamió su mano. Le arrancó la piel con facilidad y dejó un rastro de sangre a lo largo de su brazo. Ella retrocedió y se desplomó hacia atrás sobre Tetsu. El samurái golpeó con el antebrazo el hueco ofensivo, cerrándolo.
Bolt maldijo en voz baja mientras una expresión de dolor se reflejaba en el rostro de Tetsu. Rápidamente presionó un dedo sobre su antebrazo y sacó su pincel para sellar, un poco de tinta y 4 trozos de pergamino. No había mucho espacio para trabajar y sus manos temblaban. Tetsu y Kari hicieron todo lo posible por no moverse, para no hacer que su escritura fallara. Shichi estaba atrapado entre Tetsu y la parte trasera del refugio. Fue un trabajo chapucero. A Bolt no le gustó no tener tiempo para darle a su jutsu de sellado su estilo habitual. Pero estaban en un pequeño apuro. Pegó los 4 sellos recién creados a su refugio, uno en cada una de las direcciones cardinales. Bolt contorsionó sus manos en el sello de carnero mientras invocaba el jutsu. Jutsu de barrera de remolino, repitió Bolt en su mente. Las etiquetas brillaban con una luz azul gélida. Un chakra giratorio se fusionó en una esfera a su alrededor. Era como estar encerrado en una burbuja de agua. La burbuja hacía espuma y se arremolinaba, como si estuviera formada por varios remolinos. Bolt dejó escapar un suspiro de alivio cuando el viento se calmó y la arena cayó al suelo sin causar daño. Tetsu retiró el brazo que había estado bloqueando un hueco en la piedra. La arena le había cortado profundamente la carne. Hasta el hueso. Ikari siseó su desagrado y rápidamente se aferró al brazo ofensivo. Sus manos brillaron con un suave color verde mientras las pasaba arriba y abajo por la herida del samurái. Poco a poco, la carne se volvió a unir. Gracias, escuchó Bolt que susurraba Ikari mientras terminaba de sanarlo. Sonrió, con las manos temblando por el esfuerzo de mantener la barrera. Dejó escapar chakra como un colador. Le sorprendió el enorme esfuerzo que requería mantener una barrera. ¿Cuánto suelen durar estas tormentas?, preguntó Bolt entre dientes. Shichi logró escabullirse de detrás de Tetsu y miró por encima del hombro del samurái. Oh, una tormenta tan grande como esta podría durar días. Semanas, incluso. Sin embargo, no había habido una tan mala desde la gran tormenta que hubo justo después de la guerra, respondió Shichi. Bolt pronunció una plegaria silenciosa al sabio de los 6 caminos. Sabía que moriría por agotamiento de chakra antes de que la tormenta amainara. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 3. Y luego 4. A las 5, Bolt temblaba violentamente. Ya no sentía las piernas y se desplomó de rodillas. Estaba prácticamente sentado en el regazo de Ikari. Ella misma lo agarró, cayendo de espaldas sobre el pecho de Tetsu. Incluso sentado, el samurái era tan alto como ella. Amigos, murmuró Shichi con miedo. No sé cuánto más puedo hacer con esto, jadeó Bolt. Sus dedos se sentían entumecidos e hinchados por haber sostenido el sello de Ran durante tanto tiempo. Los puntos de sutura en su pecho le ardían intensamente. Bolt estaba seguro de que un poco de arena había logrado abrirse paso hasta la herida. Ikari se llevó una pastilla de soldado a los labios. Sin decir palabra, Bolt la comió. Sintió que sus músculos doloridos suspiraban de alivio cuando la energía de la pastilla lo recorrió. Era temporal, duraba unas horas en el mejor de los casos, pero era un lujo que Bolt aceptaría con gusto. Se drogaría con pastillas de soldado antes de dejar que la barrera cayera y exponerse a sí mismo y a sus amigos a los elementos. Afuera, la tormenta rugía con una nueva intensidad. Un rugido espantoso resonó en la distancia, resonando por las tierras baldías. Bolt sintió que Ikari temblaba de miedo contra él. Bolt se mordió la lengua para evitar que sus extremidades temblaran, aunque su agotamiento hizo que el esfuerzo fuera inútil. Por los dioses, susurró Shichi. ¿Qué fue eso? Bolt no lo sabía. La verdad es que no quería averiguarlo. Sentía lástima por la pobre alma que sí encontraba la fuente de ese ruido. Fuera un rugido o el desierto jugándoles una mala pasada. Rezaba para que fuera lo último. La cabeza de Bolt colgaba sobre el hombro de Ikari mientras la tormenta se intensificaba. La arena comía la roca, abriéndola paso poco a poco. Si no hubiera sido por su barrera, estarían muertos. Bolt no dejaría que la barrera cayera. No podía. Todos estarían muertos si lo hiciera. Gaara cabalgó sobre un nimbo de arena mientras se elevaba por el desierto hacia las tierras baldías. Delante, podía ver una pared de arena y viento que se elevaba por encima de él a miles de pies hacia el cielo. Suambu había informado ese mismo día que se estaba gestando una tormenta de arena en las tierras baldías. No era un suceso poco común. Ciertamente, nada que justificara que el propio Kazekage actuara. Pero cuando la tormenta creció y se intensificó, Gaara supo que no se trataba de un simple acto de la naturaleza. Sus sospechas se confirmaron cuando sus Susambu comenzaron a informar sobre avistamientos de una enorme sombra acechando en la tormenta. Sabía quién era. Cerdo.
Los rugidos del cola única se podían escuchar a kilómetros y kilómetros en todas direcciones. Las tierras baldías eran un hervidero de escoria y villanía, pero eran sus ciudadanos de todos modos. No podía dejar que perecieran ante la ira de Shukaku. Era su deber, como antiguo Jinchuriki del cola única y amigo de Shukaku, calmarlo. Gaara miró hacia el cielo. El sol estaba empezando a descender y la luna se podía ver en el cielo. Era luna llena. Shukaku parecía ser más propenso a sus ataques de locura durante la luna llena. El propio Gaara había vivido eso durante más de una década, por lo que comprendía la rabia de su amigo. Pero, aún así, no podía dejar que Shukaku liberara su ira de esa manera. La tormenta de arena que estaba generando soplaría hacia afuera desde las tierras baldías y destruiría ciudades y pueblos, mataría cultivos y secaría preciosos pozos de agua que dan vida. Gaara extendió una mano, con los dedos separados, mientras entraba en la tormenta de arena. La arena se abrió a su alrededor como si fuera agua. Gaara formó una burbuja de aire alrededor de su cuerpo, lo que le permitió ver y respirar mejor. Podía ver la sombra de Shukaku asomándose en la distancia. No era más que una mancha negra indistinta entre la arena marrón rojiza. «Shukaku», gritó Gaara, gritando tan fuerte que le sangreó la garganta. Todo lo que le respondió fue un rugido de furia y rabia. Gaara se despejó de la arena y entró en el ojo de la tormenta. Shukaku estaba allí, rugiendo al cielo. A su alrededor, varias docenas de hombres y mujeres yacían muertos o moribundos. Algunos arrastraban a sus amigos hacia cualquier lugar seguro que pudieran encontrar, y unos pocos desesperados se mantuvieron firmes mientras enfrentaban su muerte a manos del cola única. Gaara frunció el ceño al ver a los mercenarios intentando matar a su amigo. En su corazón, sabía que no podía culparlos. Probablemente, algún pueblo pobre había juntado sus ahorros y los había contratado porque temían lo que haría el de una cola. Gaara tuvo que admitir que simplemente estar cerca de la imponente criatura de arena viviente requería una voluntad de hierro. Incluso después de todos estos años, todavía sentía una punzada irracional de miedo cuando veía a Shukaku. Gaara atacó con un brazo y apretó el puño. Debajo, la arena se alzó y aplastó a los pocos mercenarios que quedaban. Su sangre tiñó la arena de carmesí, y Gaara esperaba que eso calmara la ira de Shukaku aunque fuera un poco. «Shukaku. Cálmate», gritó Gaara al furioso viento. Un rugido ensordecedor le respondió. Gaara se enderezó, levantando ambos brazos por encima de su cabeza. Comenzó a dominar la furiosa tormenta de arena antes de que pudiera extenderse hacia el resto de su país. Ni siquiera vio la enorme pared de arena antes de que se estrellara contra él. Fue derribado de su nimbo de arena y cayó a las dunas de abajo. Un rápido jutsu invocó un zarcillo de arena que se disparó hacia el cielo y lo atrapó. Suavizó el golpe cuando aterrizó con fuerza, de espaldas. Se acurrucó en una bola cuando un ataque de tos lo invadió. Gaara se llevó las manos a la boca mientras sentía algo cálido cubriendo sus palmas. Cuando retiró las manos, estaban cubiertas de sangre. Juró. Los médicos le habían dicho que todavía le quedaban años de vida. Una década, al menos. 2, si se cuidaba. Pero no estaba muy seguro de si quería vivir tanto tiempo, si se iba a sentir como se sentía. Su cuerpo estaba muriendo lentamente de adentro hacia afuera. La técnica de la abuela chilló, por poderosa que fuera, no era suficiente. Había estado muerto. Verdaderamente muerto. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía, pero había estado muerto. El cuerpo no se adaptó bien a la muerte. Fue un milagro que no hubiera sufrido más daño cerebral del que ya tenía. Fue un milagro que lo hubieran devuelto. En cierto modo, deseaba que nunca lo hubieran devuelto. La muerte era paz. Era tan fácil desaparecer en el olvido. Dormir y soñar para siempre. No tenía que regresar al mundo del dolor y la agonía, pero lo hizo. Regresó y superó el dolor y la agonía que Akatsuki le había infligido a él y a Shukaku. Gaara se puso de pie con dificultad mientras el viento lo azotaba. Redobló sus esfuerzos para disipar la tormenta, mientras Shukaku se enfurecía y luchaba por potenciarla. Pasaron los minutos. Luego las horas. La luna llena se elevó, en lo alto del cielo, y la locura de Shukaku se apoderó de él. Gaara sabía que no habría forma de razonar con su amigo ahora, si es que se le podía llamar así. La luna llena retorció y deformó al cola única más allá de todo reconocimiento de su antiguo ser. El sol estaba empezando a asomar por las montañas a lo lejos cuando Gaara finalmente logró dominar la tormenta. Cuando la luna se puso, Shukaku pareció calmarse. Entonces, sin decirle una palabra, la enorme y torpe criatura de arena se adentró en el desierto. Gaara se desplomó de rodillas, tosiendo más sangre.
Su cabello y su ropa estaban húmedos de sudor, y sabía que había acortado aún más su ya acortada vida al luchar contra la tormenta de arena. Pero él era el Kazekage. Era su deber. Si le costara la vida ahorrarle a su gente incluso un pequeño sufrimiento, lo haría con gusto. Después de todo, no sería su primera vez. Gaara observó la figura de Shukaku alejarse mientras desaparecía tras las dunas. Él no lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que Bestia con cola o Jinchuriki se encontrarían. Ikari sostenía a Bolt en el hueco de su brazo. Estaba rígido como una tabla, pero temblaba como si tuviera un frío mortal. Tenía los ojos cerrados, pero sus manos aún sostenían el sello de Ram que mantenía erguida la barrera. Era lo único que los mantenía con vida. Afuera, podía oír el viento aullando con una furia sobrenatural. El sonido bajo y chirriante de la arena al devorar la piedra retumbó en sus oídos. Si la barrera caía, estaba segura de que morirían. Sería una muerte rápida, pero dolorosa. Al final, no quedaría nada de ellos. Ni siquiera huesos. Solo polvo. Tetsu estaba inquieto. Se sentó en su regazo en su pequeño refugio. El samurái apretaba y aflojaba los puños. Sus nudillos estaban blancos. Las pocas veces que ella lo había mirado, tenía los dientes apretados y los músculos de la mandíbula abultados. Sí, Ikari podía entender esa sensación. La sensación de impotencia. Estar en una situación en la que no se podía influir en el resultado. Estaban a merced de la tormenta, y entre los cuatro, solo Bolt tenía las habilidades que podían salvarles la vida. No era la primera vez que sentía el ardor ácido de los celos en el estómago. Era muy consciente de que su propia fuerza se estaba acercando a un punto muerto. Le dolía ver a Bolt, que había sido más débil que ella cuando se conocieron, elevarse a nuevas alturas. Alturas a las que ella no podía ascender. Por centésima vez, se juró a sí misma que cuando su brazo ya no se sintiera tan frágil como para romperse con una suave brisa, renovaría su entrenamiento con fervor. Había mucho en lo que podía mejorar. Su habilidad como médica era muy deficiente. Al cuerpo de cazadores solo le importaba que pudiera desmembrar a un hombre. Les importaba poco si podía volver a ensamblarlo. Su repertorio de jutsu de agua y relámpago también podía ampliarse. Bolt probablemente sabía algunas cosas que ni siquiera ella sabía. Su genio en ninjutsu seguía asombrándola. Así que, también, podía finalmente aceptar la oferta de Bolt de firmar un contrato de invocación. Se había resistido, por miedo a que la rechazaran como invocadora. Incluso si la aceptaban, Ikari sabía que simplemente no tenía el chakra para invocar a los miembros más poderosos de su clan de invocación elegido. Podía hacer avances para mejorar su taijutsu. Ver la exhibición de fuerza de la niña Uchiha era algo inspirador de presenciar. Su propia fuerza mejorada por chakra era descuidada. Tenía la fuerza, pero no el control. Ikari miró hacia abajo y vio su brazo derecho, envuelto en un yeso rudimentario. Por eso su brazo se había roto contra el bastón de la mujer de la hoja. Si hubiera tenido control total sobre la fuerza, sus huesos habrían resistido la fuerza titánica que era capaz de conjurar. Aunque, supuso, eso tenía más que ver con el uso de esteroides en la pelea que con cualquier otra cosa. Aún así, ella se negó a quedarse atrás. El viento estaba amainando. El sonido chirriante que había resonado en sus oídos durante tantas horas se estaba silenciando. Shichi dejó escapar un suspiro de alivio. Su guía prácticamente había estado fuera de sí por el miedo. Supuso que, como ciudadano del país del viento, tenía muchas razones para temer a las tormentas de arena. Causaban estragos en la tierra y en su gente. Esta era particularmente mala. La tormenta ha pasado, susurró Shichi, asombrado. Ikari puso los ojos en blanco al oírle pronunciar una plegaria de agradecimiento al sabio de los 6 caminos. Ikari esperó unos minutos. El viento se calmó y recuperó su fuerza y su ritmo natural. Cuando la arena se asentó y se despejó, estuvo satisfecha de que ya no estuvieran en peligro. «¿Puedes liberar la barrera ahora, Bolt?», le susurró. Bolt asintió con fervor y separó las manos. Las articulaciones le crujieron cuando abrió y cerró los puños, tratando de sentir algo en ellos. A su alrededor, la barrera de chakra azul verdosa que giraba se disipó sin hacer ruido. Un viento maravillosamente fresco sopló a través de los huecos de su refugio de piedra. Ikari suspiró aliviada. Había tenido tanto miedo de la tormenta que su miedo había hecho a un lado todo pensamiento sobre el calor abrasador que hacía dentro del pequeño espacio con 3 hombres apiñándose. Tetsu, en particular, era como un horno viviente. Ikari sintió que el cuerpo de Bolt se relajaba en sus brazos mientras caía en un merecido sueño.
Le preocupaba que la tensión de la barrera tuviera efectos adversos en sus heridas, pero un control cuidadoso durante toda la noche había apaciguado sus preocupaciones. Estaba bien. Deberíamos ponernos en marcha, dijo Ikari, acunando a Bolt en sus brazos mientras se ponía de pie. Le tomó un pequeño flujo de chakra fortalecer su cuerpo para soportar su peso, pero podía soportarlo. Si Bolt podía mantener a raya una tormenta durante medio día y una noche entera, ella podría llevarlo a un lugar seguro. ¿Dónde está el pueblo más cercano? Le preguntó Ikari a Shichi. Tetsu se puso de pie y salió del pequeño refugio. Ikari hizo una mueca de dolor al oír que sus rodillas crujían de forma audible. Al comparar a los dos, se dio cuenta de que debía haber sido extremadamente incómodo para Tetsu permanecer sentado en el refugio durante tanto tiempo. Aún así, había resistido. Shichi salió corriendo tras él. Su guía respiró el aire fresco mientras una sonrisa feliz se apoderaba de sus rasgos. Ah, amigos míos. Por fin somos libres. El pueblo más cercano está, hizo una pausa, mientras sus dedos extendidos se pasaban por la barba. A unas pocas millas, por allí. Shichi señaló en una dirección aparentemente aleatoria. No había puntos de referencia, ni estrellas para orientarse, ni cartas, ni brújulas, ni mapas. Simplemente señaló. Ikari se frustró muchísimo, pero no tenían otra opción que confiar en su guía. Bolt había decidido contratarlo al final, y ella tendría que confiar en que había tomado la decisión correcta. Su grupo avanzó hacia las dunas. Con el peso de Bolt, el nivel de concentración necesario para caminar sobre la arena y no hundirse hasta las rodillas se duplicó. Caminaron durante horas. El calor aumentó y aumentó, hasta que Ikari estuvo segura de que podía cocinar un huevo en la piedra. Lo odiaba. La tierra del agua nunca era tan calurosa, ni siquiera en pleno verano. Incluso si navegaba hacia el sur, hacia los trópicos, la fresca brisa marina siempre la reconfortaba. Aquí, no había respiro del calor abrasador. Entonces, como si el destino les sonriera, llegaron a la cima de una imponente duna de arena. Allí, en la base, se alzaba un extenso pueblo de chozas de barro. Y, para su inmensa gratitud, un pequeño río fluía por el centro del pueblo. A lo largo de las orillas, tenues tallos de hierba se elevaban hacia el cielo. Crecían unos pocos árboles robustos que proyectaban sombras maravillosas sobre el agua. Ikari suspiró y relajó los hombros en un visible alivio. Finalmente, su elemento se mostró. Agua. Agua fresca y dichosa. Los aldeanos los miraron con clara desconfianza, miedo y un poco de asombro. Ikari dejó a Bolt en la orilla del río y se arrodilló ante el agua. Era cristalina. Podía ver su máscara en el reflejo y la arena debajo de ella. Ahuecó las manos y se echó un puñado de agua sobre la cabeza, disfrutando del alivio que le proporcionó. El agua estaba tibia, pero comparada con el calor del desierto era tan fría como el hielo. Voy a buscar alojamiento, le dijo Ikari a Tetsu. Cuida de Bolt por mí, ¿quieres? No necesitaba preguntar, pero lo hizo de todos modos. Tetsu estaba de pie junto a Bolt mientras dormía. El samurái mantenía el puño apretado alrededor de la empuñadura de su espada y la cabeza giraba. Se tomaba su deber en serio. Era casi aterrador el nivel de devoción que demostraba. Ikari lo atribuyó a la relación entre maestro y samurái. El pueblo era pequeño y no tenía posada ni taberna. Por suerte, Ikari logró negociar con una familia local cuyos hijos habían abandonado el hogar para buscar fortuna en el extranjero. Todos estaban encantados de alojarlos a los cuatro por un precio. Bolt se despertó brevemente más tarde esa tarde. La pareja mayor lo adoraba, ya que era un vivo retrato de su hijo menor, si su cabello era negro. Le dieron de comer a cucharadas un tazón de sopa de cactus, y Ikari disfrutó viéndolo retorcerse bajo sus afectos. Después de explicarle que se estaba recuperando de sus heridas, lo dejaron solo para que descansara. Se quedó dormido de nuevo poco después. Ikari se durmió esa noche, agradecida de haber sobrevivido a la tormenta y rezando para que lo peor de su viaje hubiera quedado atrás. Sabía que no tenía sentido, pero lo hizo de todos modos. Los problemas parecían seguirlos a donde quiera que fueran. Y, en realidad, cuando Bolt los estaba llevando de cabeza a más problemas, era difícil evitarlo. Bolt se despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovado. Sus músculos le dolían terriblemente, pero eso era de esperar después de haber estado en la misma posición durante casi un día entero. Estaba apretado entre la espada y la pared, literalmente. Sin embargo, había dormido y dormir en una cama adecuada y comer una comida caliente habían contribuido mucho a mejorar su estado de ánimo.
Por primera vez, en mucho tiempo, la sombra del dolor que sentía por lo que le había hecho a Sarada y a su hermana no pesaba tanto sobre él. Agradeció a la pareja de ancianos su hospitalidad, asegurándose de no quedarse más tiempo del estrictamente necesario y educado. Realmente no quería que la anciana volviera a pellizcarlo en las mejillas. Tenía 16 años, era prácticamente un hombre y tenía más sangre en las manos que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Odiaba que lo trataran como a un niño. Los 4 partieron temprano esa mañana. Shichi prometió que sería bueno viajar durante la mañana, descansar por la tarde y continuar hasta la noche antes de detenerse a pasar la noche. Así se maximizaría el tiempo de viaje y se los protegería del calor abrasador del día y del frío helado de la noche. Pero Bolt se dio cuenta de que no iban a viajar mucho ese día. Estaban a solo unas pocas millas al norte de la aldea cuando empezó a sentir que alguien lo observaba. Y no eran los ojos amistosos, tampoco. Comunicó sus hallazgos a Ikari y Tetsu a través de un lenguaje silencioso que solo ellos 3 entendían. Miradas, tics nerviosos y sonidos extraños. Shichi ignoraba felizmente el intercambio, lo que probablemente era lo mejor considerando que no era un ninja. Y quienquiera que los estuviera cazando era definitivamente un ninja. Bolt estuvo tentado de revelar su jutsu, pero decidió esperar. Sabía que los estaban siguiendo, pero no sabía por qué. Si eran cazarrecompensas, revelar su jutsu sería tan bueno como confirmar que él era quien era. Tal vez, solo tal vez, sus cazadores dejarían en paz a su grupo. Esa esperanza se desvaneció cuando un punto negro apareció entre la arena. Bolt y su grupo dejaron de caminar. El punto permaneció a lo lejos, inmóvil. Luego, se le unieron otros 3. Juntos, los 4 avanzaron. Bolt pudo ver al líder. Era un hombre alto con una frente amplia y una nariz grande. Vestía un traje de una sola pieza de tela negra que le cubría la cabeza, donde se asentaban 2 orejas bestiales. Su rostro estaba bronceado, pero estaba teñido de un color rojo púrpura por la pintura de guerra. Había visto suficientes fotografías de su tío Gaara para saber que se trataba de Kankur de la arena. Bolt sabía quién estaba a su lado. Recordaba haber visto a Shinki pelear durante los exámenes Chunin, y su pelea con Sarada estaba grabada en su mente. La peligrosa nube arremolinada de arena de hierro que usaba como capa era un claro indicio. Los compañeros de equipo de Shinki estaban a ambos lados de él. Un niño que llevaba un abrigo largo de color canela y una imitación pálida de las máscaras de cazador de la niebla, y una niña con cabello largo y rubio y bonitos ojos azul grisáceos. Llevaba un gran abanico de batalla en la espalda. Bueno. Bolt no esperaba que aparecieran nuevos cazadores tan pronto. Sin embargo, supuso que tenía sentido. Su padre era amigo íntimo del Kazekage. No era descabellado imaginar que le había pedido al Kazekage que enviara hombres a buscarlo. Bolt Uzumaki, entonó Kankur con voz dura, que resonó en las dunas. Como un favor a tu padre, el Kazekage nos ha encomendado la tarea de aprehenderte. Apreciaríamos tu cooperación. Bolt no tenía intención de cooperar jamás con nadie que lo llevara a una celda de prisión de la Unión. Colocó su pulgar sobre su antebrazo e invocó su diadema de hojas en una voluta de humo. Podía oler el fuerte olor a chakra mientras la ataba a su cráneo. Los labios de Bolt se torcieron hacia arriba en una sonrisa sombría mientras los 4 ojos se endurecían. Kankur, en particular, se puso rígido al ver el rasguño en la diadema. Ya veo, dijo Kankur, sacando un pergamino tan largo y grueso como su antebrazo. Bolt observó, fascinado por la exhibición de Finjutsu extranjero. Kankur colocó su palma sobre el sello y una nube de humo surgió del pergamino. El humo se disipó, revelando una marioneta que no llevaba nada más que una capa negra hecha jirones. Bolt frunció el ceño con fuerza. Reconoció esa marioneta. Era el cuerpo de Sasori. La presión aumentó detrás de sus ojos cuando su Byakugan se hizo notar. En su ira, ni siquiera podía controlar su jutsu. ¿Cómo se atrevían? Sasori podía haber sido un monstruo, pero seguía siendo un humano. Usar su cadáver como marioneta cuando debería haber recibido el debido respeto era un insulto al nombre del hombre. Dejadme al de negro a mí, les dijo Bolt a Tetsu y a Ikari. Shuichi, regresa. Su guía corrió por la duna hacia un lugar seguro. Kankur emitió órdenes entre dientes. 2 de sus estudiantes, Araya y Ryogo, si recordaba bien, lo rodearon. Shinki estaba de pie al lado de su padre, su capa de arena de hierro flotando en un campo magnético que Bolt no podía ver, sentir ni percibir. ¿Me entregarás el cuerpo de Sasori?, escupió Bolt. Una fugaz mirada de sorpresa, ira y griega. Miedo. Se dibujó en el rostro de Kankur. De todas formas, Bolt se llevaría su cadáver.
Era lo mínimo que podía hacer para honrar a la organización que había llegado a respetar. No lo creo, dijo Shinki, sacando a relucir su propia marioneta. Una horrible abominación esquelética. Bolt escuchó unas botas que levantaban arena a su izquierda y derecha. Este será tu oponente, entonó Tetsu, blandiendo su espada. Pudo ver al enmascarado Araya sacar una espada que era tan alta como él de una vaina que llevaba en la espalda. Ikari y Yodo estaban a unos pasos de distancia el uno del otro, ambos con miradas frías en sus ojos. Las manos de Yodo se acercaban lentamente a su abanico de batalla en su espalda, y Ikari estaba formando lentamente el sello de mano que invocaría agujas de los sellos en sus palmas. Bolt volvió a mirar a Kankuro y a Shinki y sonrió. Una nube de chakra ardía a su alrededor antes de encenderse y convertirse en una tormenta de relámpagos. La electricidad brotó de su cuerpo y dejó cicatrices en la arena, dejando burbujas de vidrio fundido a su paso. Hubo un destello de pánico que cruzó sus rostros. Esa fue toda la advertencia que recibieron. Bolt se lanzó hacia adelante, levantando arena mientras corría. Jirones de arena de color rojo cereza brillaban a su paso por el calor que generaba su armadura de relámpagos. Estaba detrás de Kankuro antes de que el hombre pudiera siquiera mover los dedos para mover a Sasori. Pero Shinki no fue tomado tan desprevenido. Una pared de arena de hierro lo rodeó cuando el puño de Bolt cayó. Los relámpagos se arquearon desde las puntas de sus dedos a través del hierro, pero la pared no se movió. Entonces, la marioneta esquelética se abalanzó sobre él, con sus garras al descubierto para atacarlo salvajemente. Bolt desapareció en un instante, apareciendo ante Kankuro, quien ahora se había girado para mirar hacia donde había atacado anteriormente. El hombre, a pesar de ser hermano del Kazekage, obviamente nunca había peleado con alguien tan rápido como él. Pero no necesitaba hacerlo. Bolt vio que sus dedos se contraían y Sasori volvió a la vida. Los brazos de la marioneta de cabello carmesí se agitaron mientras dos agujeros aparecían en las palmas de sus manos. Las llamas estallaron en una gran explosión de calor y luz. Bolt abandonó su ataque y observó cómo un infierno arrasaba la arena sobre la que había estado parado. No quedó nada más que vidrio fundido. Echó un vistazo rápido a sus amigos. Tetsu estaba batiéndose en duelo con Araya y Ikari estaba arrojando agujas sobre Yodo. Araya apenas podía controlar a Tetsu por sí sola, pero Yodo estaba usando ráfagas de viento de su abanico de guerra para derribar las agujas de Ikari con facilidad. Era un enfrentamiento pobre, pero Bolt tenía fe en que ella saldría victoriosa al final. Y si no, bueno, podría matar a Yodo en un instante antes de que ella supiera que la muerte había venido por ella. Bolt se lanzó hacia adelante, levantando glóbulos de vidrio fundido. Eludió por completo la marioneta esquelética de Shinki, esquivó un zarcillo de arena de hierro y una andanada de kunai que el cuerpo de marioneta de Sasori le había lanzado. Goteaban un nocivo líquido de color púrpura, y Bolt sabía que incluso el corte más leve sería algo muy desagradable. Entonces se encontró de nuevo con el dúo padre-hijo. Atacó con el puño suave, con la intención de cerrar media docena de puntos de chakra de Kankuro. El muro de arena de hierro de Shinki lo bloqueó, de nuevo. Bolt estaba empezando a enfadarse. Hundió sus botas en la arena y giró. El chakra, aumentado por su armadura relámpago, explotó desde sus puntos de chakra con un audible crujido de trueno. El muro de arena de hierro se convirtió en nada más que una nube de arena con relámpagos formando arcos entre cada grano. Kankuro y Shinki quedaron conmocionados y ensordecidos por el cielo giratorio. Era demasiado fácil deslizarse hacia adelante entre las nubes de arena. El cuerpo de marioneta de Sasori se sacudió y una hoja dentada parecida a una guadaña surgió de sus antebrazos. Bolt se agachó y esquivó las hojas empapadas en veneno. Lanzó un puño hacia adelante que impactó en el pecho de Kankuro. Resonó con un ruido sordo y hueco. Bolt se arrojó hacia atrás mientras a Kankuro le crecían dos brazos adicionales. Se escuchó un clic y la mandíbula de Kankuro se abrió. Una lluvia de agujas salió disparada hacia adelante, cada una goteando veneno. Bolt maldijo y giró hacia otro cielo giratorio. Mientras giraba, su Byakugan recorrió la tierra en busca del Kankuro escondido. En algún momento, había reemplazado su cuerpo con otra marioneta. Bolt lo encontró escondido debajo de las dunas a no más de unos pocos pasos de distancia. Detuvo sus revoluciones y levantó el brazo derecho, con los dedos índice y medio apuntando hacia donde se escondía. Un rayo se arqueó por su brazo y se disparó hacia adelante. Una lanza de relámpagos atravesó la duna de arena, levantando nubes de arena que brillaban de un rojo cereza por el calor. Kankuro fue expulsado de la arena, con una mueca en su rostro. Entonces Bolt fue lanzado al suelo por un puño de arena de hierro.
Antes de que pudiera atraparlo, salió disparado con su velocidad sobrenatural. Todo lo que el puño atrapó fue un puñado de arena. Los dos titiriteros se reagruparon, ambos respirando con dificultad. Sinceramente, Bolt los respetaba a ambos. Se pensaba que los titiriteros eran débiles, pero Bolt podía decir que no lo eran en absoluto. Luchar con marionetas requería una planificación cuidadosa y utilizaba más astucia que fuerza. Luchaban para capturarlo en una prisión de arena de hierro o envenenarlo. Todo mientras se defendían de su velocidad aumentada. Impresionante. Se escuchó un grito de agonía que hizo que las orejas de Bolt se contrajeran de fastidio. Araya yacía en la arena, con el pelaje manchado de rojo por un largo corte que recorría su cuerpo desde el hombro hasta la cadera. Tetsu hizo un gesto con la espada para limpiarla de sangre, tal como Bolt esperaba. Tetsu, ayuda a Ikari, ordenó. El samurái asintió y se dispuso a unirse a su amigo enmascarado, Shinki. Vete. Bramó Kankuro. Pero, protestó Shinki. Vámonos. Ordenó Kankuro. Shinki voló hacia su compañera de equipo restante, la chica Yodo. Ella estaba enviando ráfagas de viento salvajes tanto a Ikari como a Tetsu, y tenía poca suerte al golpear a ninguno de ellos. Bolt sonrió con sorna. Estaban fuera de su alcance, pero no los subestimaría. No otra vez. No después de lo que su hermana y Sarada le habían mostrado. Formó el sello de clonación con ambas manos. 2 volutas de humo escupieron 2 copias idénticas de él. Bombas de humo, ordenó Bolt. ¿Lo tienes, jefe?, repitieron los clones. Kankuro maldijo en voz baja mientras 2 clones se unían al original. Genial. Simplemente genial. Era como luchar contra un Naruto más joven. Uno que tenía la velocidad del propio Raijin y no tenía miedo de cortarlo en pedazos. Ya estaba al borde del abismo tratando de evitar los ataques y anotar un golpe con sus marionetas, un golpe que ni siquiera sabía que conectaría, dado que estaba usando la armadura del Raikage. Los dedos de Kankuro se movieron levemente y sus marionetas respondieron. Karasu tomó la delantera, mientras que Sasori se mantuvo en reserva. Por alguna razón, Bolt parecía concentrado en robar su marioneta del difunto Sasori. Era inquietante que alguien tan joven como Bolt supiera no solo quién era Sasori, a la arena no le gustaba reconocer que el hombre alguna vez existió, sino que supiera que su marioneta no era solo una marioneta, sino que era el cadáver del difunto Sasori. Decidió averiguar cómo había descubierto ese oscuro secreto. Entonces llegaron las bombas de humo. Bolt fue devorado por una nube de humo azul. Un momento después, el humo se disipó como si lo hubiera arrastrado una ráfaga de viento. Bolt se lanzó hacia adelante, aunque Kankuro no tenía idea de si era el original o un clon. Sus dedos se crisparon, preparando a Karasu para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando algo se estrelló contra Karasu, destrozando la marioneta y destruyéndola por completo. Fragmentos de plástico endurecido por chakra fueron arrojados a su cara por la fuerza del golpe. Kankuro sintió que algo invisible pasaba a toda velocidad junto a él como una ráfaga de viento. Entonces Bolt se abalanzó sobre él, y Kankuro no tenía ningún deseo de descubrir qué exactamente le había hecho el puño suave a su cuerpo. Sasori voló hacia adelante y lo cortó con las guadañas montadas en sus antebrazos. Bolt las apartó de un manotazo. Por un momento, Kankuro pensó que había ganado. El arsenal de Sasori estaba cubierto de un poderoso veneno paralizante que dejaría incluso al ninja más fuerte en un estado casi comatoso. Pero, aparentemente, la armadura relámpago lo protegía de los efectos del veneno. Sus ojos podían ver los restos carbonizados del veneno quemados en las espadas. Rasengan. Kankuro levantó la vista y se encontró con la cara de la muerte. Una esfera de chakra zumbante y rugiente estaba a unos pocos metros de su rostro. Bolt, uno de sus clones, corrigió Kankuro, había descendido del cielo con un Rasengan en la palma de la mano. Bolt iba a matarlo. En realidad, asesinarlo, allí, en las dunas de arena que él llamaba hogar. El hijo de Naruto, un hombre al que llamaba amigo, iba a matarlo. No había nada que pudiera hacer. Kankuro saltó hacia atrás en un intento desesperado por evitar un golpe fatal. Bolt voló hacia abajo, el Rasengan lo falló por apenas unos centímetros y se estrelló contra la arena. Hubo una explosión de presión y una luz azul blanquecina cegadora. Kankuro entregó su cuerpo a las fuerzas que actuaban sobre él y fue arrojado desde lo alto de la duna de arena en la que luchaban. Parpadeó aturdido, sin poder creer que todavía estuviera vivo. Kankuro se puso de rodillas y miró hacia arriba. Bolt, el verdadero, supuso, estaba arrodillado sobre el cuerpo de marioneta de Sasori. Sus 2 clones tenían a la marioneta inmovilizada.
Bolt estaba tejiendo sellos manuales con la velocidad sobrenatural que le otorgaba su armadura. Sus manos no eran más que un borrón. Entonces, en una voluta de humo, la marioneta de Sasori desapareció, sellada, para nunca más ser vista. Kankur maldijo, tambaleándose y poniéndose de pie. Fue a buscar el pergamino que mantenía escondido en su espalda, donde guardaba sus otras marionetas. Esta pelea no había terminado. Ni mucho menos. Su orgullo como titiritero no le permitiría ser derrotado después de perder dos de sus creaciones. Desplegó el pergamino, dejando que su chakra lo recorriera. Técnica secreta negra, entonó, mientras 10 volutas de humo escupían 10 marionetas de su propia creación, una para cada dedo. El más grande de ellos, un títere con armadura de pecho abultado, corrió hacia el herido Araya. El títere se lo tragó, guardándolo en su cavidad torácica, y corrió de vuelta hacia la arena oculta. Con suerte, estaría bien y la arena enviaría refuerzos cuando vieran a su títere cargando al herido Araya. Bolt lo miró fijamente con el Byakugan. La verdad es que los ojos de Liga lo asustaban un poco. No es que fuera a admitirlo en voz alta. Aún recordaba el odio reflejado en los ojos de Neji durante los exámenes Chunin hacía tanto tiempo. Ambos clones se disiparon y Kankur se tragó el miedo cuando su chakra volvió al original. Su armadura de relámpagos se arqueó con aún más electricidad. Los ojos del rubio se desplazaron de una marioneta a otra, con el cuerpo tenso. Los dedos de Kankur se crisparon mientras los colocaba en formación. Entonces sus ojos violetas se posaron en él y Kankur se estremeció. El aura de chakra llameante que lo rodeaba se intensificó y explotó con relámpagos. Su cabello se erizó y las cicatrices de sus mejillas se oscurecieron. Y, en ese instante, dudó. En ese terrible momento, vio a un Naruto mucho más joven, envuelto en chakra carmesí, con ojos salvajes y cicatrices salvajes en sus mejillas. Entonces todo terminó. Sus marionetas estaban destrozadas y sintió que la oscuridad se apoderaba de su visión mientras caía a la arena. «Papá». Kankur escuchó a Shinki gritar. Luego no supo más. Bolt fijó su mirada en Shinki. Se había enfurecido en el momento en que su padre cayó. Esa distracción fue suficiente para que Ikari se deslizara a su lado y golpeara con el puño el esternón de Yodo. La chica rubia se desplomó en un montón de miembros enredados, resollando. Entonces la bota de Ikari impactó en su cráneo y ella no se levantó. Pudo ver el momento en que la claridad regresó a Shinki cuando se dio cuenta de que estaba rodeado por todos lados, privado de sus aliados y enfrentándose a 3 de los rebeldes más fuertes de toda la Tierra. Bolt podía sentir que su tiempo usando el segundo nivel de la armadura relámpago se estaba acortando. Ese momento de claridad que sintió cuando dejó que su ira lo controlara durante su pelea con Sarada fue un arma de doble filo. Le permitió usar un poder más allá de su imaginación, pero era salvaje e indómito. Shinki se encontraba de pie sobre el cuerpo tendido de Yodo, rodeado por una cortina de arena de hierro. Su marioneta esquelética se defendía de Tetsu, que intercambiaba golpes. Espada contra garra. «Has perdido, Shinki», le dijo Bolt. Honestamente, había perdido contra Sarada. ¿Cómo había pensado alguna vez que podría ganarle? Los ojos de Shinki estaban muy abiertos y llenos de miedo mientras se lanzaban de un lado a otro entre Bolt y Kankur. Bolt pudo ver el momento en que había tomado su decisión. Era un instinto básico. Lucha, y si no puedes, huye. Pero él no entendía que había algunos enemigos de los que no se podía huir. Incluso una rata sabe que debe mostrarle los colmillos al gato cuando está acorralada. Su arena de hierro se dividió en 2 grandes tentáculos que se estrellaron contra Tetsu y Ikari. Ambos gruñeron y salieron volando por la duna de arena. Entonces Shinki cargó contra él. ¡Qué tontería! Bolt se lanzó hacia adelante, adoptando una postura agresiva de puño suave que le permitiría cerrar los puntos de chakra de su oponente. Bolt patinó hasta detenerse cuando la enorme garra de su marioneta esquelética se lanzó hacia él desde atrás. Sus rápidos reflejos le permitieron esquivar con facilidad. Shinki estaba a no más de un puñado de pies de distancia cuando Bolt golpeó al títere, destruyéndolo, y volvió a centrarse en Shinki. Lo que Bolt no esperaba que hiciera Shinki era frenar de golpe. Se quedó a un paso de distancia. Entonces exhaló una gran ráfaga de viento. Bolt la vio venir, pero no fue suficiente. La ráfaga era demasiado amplia, demasiado abarcadora. Así que se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través de ella y asestando una lluvia de golpes de puño gentil sobre Shinki mientras pasaba corriendo junto a él. Pero no lo hizo. Bolt se adentró en la pared de viento y esta destrozó su armadura como si un kunai cortara papel. No hubo resistencia, ninguna defensa.
Las cuchillas de viento partieron relámpagos con naturalidad mientras el enemigo natural de su chakra destruía su armadura. Luego, las cuchillas continuaron. Una le cortó la espinilla antes de detenerse en el hueso. Otra le cortó la carne blanda debajo de la caja torácica. Una tercera fue desviada por su clavícula y le abrió un tajo en el hombro. Cayó al suelo en un montón de miembros enredados con un gemido de dolor mientras se agarraba la pierna. De ella brotó sangre a grandes chorros que tiñeron la arena de carmesí. Rayo. Escuchó gritar a Ikari. Se escuchó un rugido de furia y una enorme media luna de chakra se elevó por el aire. Shinki convocó una pared de arena de hierro para bloquear el destello. Explotó, haciendo llover granos de arena gris-negra a su alrededor. Pero Shinki se había ido, Yodo estaba sobre su hombro y Kankuro flotaba en una nube de arena de hierro. Los tres se retiraron al desierto, en dirección al oeste, hacia lo que Bolt supuso que era la arena oculta. Se dio cuenta de que esa sería una buena información para más adelante. Eso fue lo último que pensó antes de que su mente se concentrara en el suave brillo verde de las manos de Ikari mientras el mundo se desvanecía lentamente en negro.